Recording in progress. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, esta es la quinta charla de la catequesis para adultos. En la grabación anterior descubrí que a mitad de la grabación, cuando se habló de la gracia santificante, esa parte, no sé por qué razón, quedó en silencio, no se grabó, así que voy a arrancar ahí. Hoy vamos a hablar de la gracia santificante, los tipos de gracia y los sacramentos. Entonces, la gracia santificante es un don de Dios, es una concesión que se recibe sin esfuerzo, sin mérito, es un regalo, no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que viene de Dios, que nos dona. Cuando uno nace con la herencia del pecado original, el bautismo, que es un sacramento, nos borra el pecado original y Dios infunde su gracia. ¿Qué hace la gracia? Bueno, la gracia hace que cuando aquello que la Santísima Trinidad dijo en el comienzo de los tiempos, en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hace que la semejanza del ser humano con Dios es tener un alma espiritual eterna, pero la gracia hace que la imagen de Dios esté impregnada en el alma. De alguna forma es que el alma sea agradable a Dios y al ver Dios, el perfume agradable del alma puede habitar y obrar sus dones, sus gracias en esa alma y puede habitarla. Aquello que dice en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, aquel que me abre, entraré en él, cenaré con él, que se llama la inhabitación trinitaria en la teología. Hay una gracia natural que se refiere a las cualidades. Cuando una persona tiene gracia o buena gracia, tiene un don especial natural que nace, que depende de su temperamento, su carácter, su personalidad, o su estética, que hace a una persona sea agradable o desagradable en la forma de ser y que se puede educar. Ahora, la gracia sobrenatural no se puede educar, la gracia sobrenatural es Dios mismo, es Dios en el alma. ¿Ah? Es algo que Dios infunde en el alma y que tiene dos vertientes importantes del alma. Una que es sanante y la otra que es elevante. La gracia santificante es sanante porque nos sana primero el pecado original y nos sana el pecado personal, o sana heridas, o repara las penas, nos repara de las penas posibles, y es elevante porque santifica, eleva el alma a Dios, une a Dios, la va purificando, la va purgando, la va iluminando y después la une a Dios, a la vida misma de Dios, a la gracia misma de Dios. Aquí en esta vida se llama gracia, y la gracia, en la vida eterna, en el cielo, se va a llamar la gloria de Dios. Aquí damos gloria a Dios y viene en gracia, pero acá participamos de Dios en la gracia, pero en la vida eterna vamos a participar de Dios en su gloria, lo que se llama lumen gloria. Tipo de gracia sobrenatural, la gracia santificante, y esa gracia, uno, a medida con la práctica de confesarse periódicamente y de ir dejando no pecar más, se transforma en una gracia santificante habitual, una gracia habitual. Esa borra el pecado original y el pecado personal con la confesión, o un verdadero arrepentimiento, una verdadera contrición, nos hace hijos de Dios y heredero del cielo. Hace agradable el alma a Dios. Por ello Dios habita en ella con todos sus dones, lo que llamamos ya
y una habitación trinitaria. Pero también están las gracias actuales. Las gracias actuales pueden obrar en el alma, estando en gracia o en pecado. Actúa, son temporales. Son inspiraciones, mociones, movimientos de Dios, lo hace a través del Espíritu, la persona del Espíritu Santo, inspiran buenas obras y nos fortalecen para cumplir esas buenas obras inspiradas cuando las aceptamos y deseamos y queremos esas buenas obras inspiradas en orden a la santificación. Entonces, esas buenas obras que inspira, que nos mueve y a veces nos conmueve, son en orden a nuestra santificación. Son auxilios especiales de Dios para practicar el bien y evitar el mal. Ilumina la inteligencia, fortalece la voluntad, pero necesita nuestra cooperación. Necesita que nosotros aceptemos esa obra de Dios en nuestra alma. Cuando hablamos del credo, que el credo tiene tres partes, ¿no? La primera parte, toda la Santísima Trinidad en la persona del Padre, obra la creación, digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, etc. La segunda parte del credo, toda la Santísima Trinidad obra en la persona del Hijo la salvación, la redención, y decimos creo en Jesucristo, nuestro Señor, etc., Jesucristo, y después decimos creo en el Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que sigue después es obra del Espíritu Santo, es obra a través del Espíritu Santo. Sobre todo, podemos decir que la Santísima Trinidad obra en la persona, a través de la persona o en la persona del Espíritu Santo, persona y el Espíritu Santo, obra la santificación de nuestras almas. ¿Y por medio de qué? ¿Por medio de qué canales obra la santificación? A través de aquello que se llama sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles, eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia para comunicarnos la vida eterna. Esa es la definición que hay que aprender. Signos sensibles, eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia para comunicarnos la vida eterna. ¿Qué significa signo sensible? Que tiene materia física, que se puede ver, se puede sentir por los 5 sentidos externos. Lo podemos captar. Pero no significan eso que tocamos y vemos, sino que tienen un significado más allá de ello. Significan algo. El bautismo, el agua, su significado no es mojar la cabeza, sino que su significado es que está obrando ahí la gracia de Dios, del perdón, de borrarse el pecado original e infundir la gracia de Dios. Es eficaz, realmente se infunde la gracia de Dios. Por eso se dice eficaz de la gracia, que infunde eficazmente la gracia. También se dice es operato, ex operante. Por un lado, difunde la gracia por la misma eficacia por sí mismo, por sí mismo el sacramento, y la otro depende de la disposición del sujeto. El sujeto tiene las disposiciones adecuadas para recibir el sacramento, sea cual sea, que después lo vamos a repasar. Instituido por Cristo, están todos los evangelios. El evangelio en el Nuevo Testamento está siempre que vamos a encontrar varias citas donde aparece la institución del sacramento, de distintos sacramentos. Por ejemplo, vamos a encontrar cuando Cristo asciende a los cielos, que va a decir a sus discípulos, vayan, hagan discípulos míos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La confesión, ¿cuántas veces Cristo le dice a Pedro el apóstol, todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo? Bueno, está el sacramento de la confesión, de la última cena, la Eucaristía, el sacerdocio. Cuando en la Biblia encontramos todo lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, el matrimonio, sobre todo en el libro de Santiago, ¿no? Cuando habla de la unción de los enfermos, los presos ungidos. Son confiados a la Iglesia, para que la Iglesia a través de ministros, los ministros ordinarios, diácono, sacerdote, obispo, puedan administrar estos sacramentos a los fieles, excepto el matrimonio.
que de matrimonio los ministros son los propios esposos. Y en este caso el celebrante, diácono, sacerdote, obispo o incluso un laico, de manera excepcional, es un testigo. Los esposos son los ministros, los que administran el sacramento, para comunicarnos la vida eterna, la santificación. Bueno, son 7 sacramentos, vemos la imagen, ¿no? El bautismo, confirmación, reconciliación, comunión, matrimonio, orden sagrado, unción de los enfermos. Hay una clasificación también, que es la clasificación de sacramentos por la iniciación cristiana, que es lo que primero que sabemos recibir, que en la iniciación cristiana son bautismo, comunión, confirmación. Bautismo que borra el pecado original, la comunión cuando recibimos y comulgamos, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Eucaristía, ese pan consagrado y ese vino consagrado, ¿no? La Eucaristía, y la confirmación, cuando el Espíritu Santo desciende sobre el confirmando, por la fórmula y la imposición de manos del Santo Obispo y la crismación, por el Santo Crisma, recibe la confirmación, en la cual aquellos dones y frutos del Espíritu Santo que ya fueron recibidos por la gracia, en el bautismo, los quedan como dormidos, quedan en un estado que aún no puede ser usados o este, comunicados al alma espiritual para poder ponerlas en acto. Entonces se ponen en acto, se actualizan y ya empiezan a obrar en el alma a partir de la confirmación y los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y por esa confirmación, el bautismo nos hace hijo de Dios, heredero del cielo. La comunión nos alimenta, hemos alimentado la gracia por la gracia sacramental de la Eucaristía. Cristo nos alimenta, nos fortalece la gracia, aumenta la gracia en nosotros. Y la confirmación nos hace soldados de Cristo, testigos, nos confirma en la fe, nos confirma en la gracia bautismal y nos hace soldados de Cristo y testigos de fe católica. Están los sacramentos al servicio de la sociedad, que es el matrimonio y el orden sagrado, y los sacramentos de curación, confesión, donde se perdonan nuestros pecados, y unción de los enfermos, que es aquello que se hace en el enfermo, que también se los confiesa, se le hace la unción con el óleo de los enfermos, y se le hace la absolución de los pecados, recibe una indulgencia plenaria, incluso una comunión, que en muchos casos es el último, que es el viático, ¿no? Que es puede llegar a ser hasta la última comunión que reciba ese enfermo, o en otros casos se cura totalmente el enfermo, sana. Los sacramentos que imprimen carácter. Hay sacramentos que imprimen carácter. Es un sello indeleble, o sea que no puede borrarse. El bautismo, una vez que uno se bautiza, eternamente ya queda bautizado. No se puede bautizar, no existe el bautismo. La confirmación, una vez que se confirma, llega a nuestro día, nuestro Pentecostés, ya no puede volver a confirmarse porque se confirma una sola vez y queda confirmado para siempre. Y el orden sagrado del sacerdote, una vez que uno se ordena y recibe el sacramento del orden sagrado del sacerdocio, uno es sacerdote para siempre. Eso no puede cambiar, ni quitarse. Elementos de los sacramentos. Los sacramentos tienen elementos que son ministro, sujeto, materia, forma. El ministro es el que administra. Hay un ministro ordinario y un ministro extraordinario. Sujeto es la persona que recibe el sacramento, ¿no? Catecúmeno. Materia es el elemento material, el signo sensible que se utiliza, por ejemplo, el agua en el bautismo, para administrar y hacer eficaz el efecto del sacramento. Y la forma, que son las fórmulas, oraciones que se utilizan y son pronunciadas por el ministro de manera oral para que se realice de manera eficaz el sacramento. Este cuadrito que está ahí comparativo nos marca lo siguiente. Está el sacramento de bautismo, que es la materia, es el agua bendecida. La forma es: yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si yo te bautizo, el nombre del bautizado, y se sigue diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Sujeto, todo hombre y mujer, niño o adulto no bautizado. El adulto tiene que consentir que desea y pide el bautismo y el niño lo hace en nombre del niño sus padres o tutores. Ministro, pues está el obispo, el presbítero, el diácono, o hay casos en que un religioso o un laico puede hacerlo, por ejemplo, el bautismo de socorro, en caso de muerte. La confirmación, la materia, es el santo crisma, el óleo sagrado, perfumado que se santifica, se bendice en la misa crismal, el miércoles santo, por el obispo, y que después se usa para ciertos sacramentos, por ejemplo, en este caso de confirmación, que el obispo unge en la frente al confirmando, después de haberle hecho la imposición de mano, que es la otra materia, la imposición de mano. La forma, bueno, cuando se hace la imposición de mano tiene una forma, una oración, y cuando se hace la unción con el santo firma en la frente, se dice, con la unción, ¿no? ¿Qué? Se dice, por este signo recibe el don del Espíritu Santo. ¿No? El sujeto es todo varón o mujer bautizados en estado de gracia, debidamente preparados y han aceptado recibir y desean recibir libremente el sacramento. Ministro ordinario es el obispo y de manera extraordinaria, por bendición o delegación del obispo, puede ser un presbítero, un sacerdote. El ordinario es el obispo. El presbítero que puede confirmar delegado por el obispo es un ministro extraordinario. La Eucaristía o comunión o misa, la materia es el pan de trigo, pan ácimo de trigo y el vino de uva puro, apto para la misa. La forma, bueno, la consagración, ¿no? La fórmula de consagración que se utiliza en la misa, que se utiliza el sacerdote para consagrar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Sujeto que puede recibir la comunión es todo varón o mujer bautizado en estado de gracia, debidamente preparado, con las disposiciones debidas, ¿no? Estar confesado y haberse preparado para recibir su primera comunión y posteriormente las distintas comuniones que usted puede recibir debidamente con las debidas disposiciones. Por ejemplo, hay 3 disposiciones que nunca hay que olvidarse. En la hora de ayuno, acercarse a comulgar de manera piadosa y el alma en estado de gracia. Los ministros ordinarios son los presbíteros y diáconos, y el ministro extraordinario son los acólitos o está el laico instituido por decreto del obispo, que se le llama ministro extraordinario de la comunión. La penitencia, realmente penitencia, reconciliación o confesión. Bueno, la materia, ¿sí?, son los pecados mortales y veniales, y a su vez el sacerdote mismo, que con su mano hace la señal de la cruz sobre el consagrado, sobre el pecador arrepentido, para que reciba la absolución o el perdón de los pecados. La forma, bueno, la solución, cuando el sacerdote impone la mano y hace la señal de la cruz con la mano, tipo como si fuera una bendición sobre el que se está confesando, y dice las palabras, yo te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por ejemplo. Sujeto, bueno, todo varón o mujer, bautizados, debidamente preparados, que han hecho sus pasos de confesión, ¿no? Examen de conciencia, dolor o contrición de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al Padre, ¿no? Acción penitencial, y cumplir con la penitencia que el sacerdote me dé después de la absolución. Ministro ordinario de la penitencia son los previstos sacerdotes y obispos. No hay ministro extraordinario. Unción de los enfermos es un aceite bendecido por el obispo y que se entrega al sacerdote. La forma, bueno, es la unción, más una oración acompañada. La unción a veces se hace en los pies, las manos y en la frente o en el pecho, sobre todo en los 5 lugares, las manos, los pies y la frente. Todo puede recibir el sujeto, todo varón o mujer bautizados, enfermos y con las disposiciones de vida de aceptar libremente la unción de los enfermos, extrema unción y hasta posiblemente el viático.
Ministro, los sacerdotes, el presbítero. Solamente puede ser presbítero o el obispo. No existe ministro extraordinario en este caso. Matrimonio. Matrimonio es el sí, ¿cierto? La materia son los esposos que están ahí dando el sí, el fiat, ¿no? El aceptarse uno al otro, ¿no? Ese sí, esa adoración total uno con el otro, ¿no? Sobre todo el amor, ¿no? Que eso era ahí, ¿no? Con materia. La forma, bueno, es cuando el sí quiero o las palabras, la fórmula, la oración que se utiliza para hacer el consentimiento del matrimonio, porque los ministros solamente son los mismos contrayentes. Los mismos esposos son los ministros. El resto fiel o el que está enfrente celebrando es un testigo, ¿no? Atestigua. Por último, el orden sacerdotal, el orden sagrado o sacerdotal del sacerdocio, que son 3 grados: diácono, presbítero, obispo, el episcopal. La materia es la imposición de manos del obispo, solo el obispo puede ordenar un sacerdote o un diácono. La forma, en la oración consecratoria, sujeto es todo varón, solo varón, mujer no, solo varón, bautizado, debidamente preparado y suficientemente preparado, y que libremente desea recibir el sacramento. Y el ministro ordinario, y solamente hay un solo ministro ordinario de esto, en un solo caso, no hay ministro extraordinario, el único ministro ordinario es el obispo. Bueno, esto es un repaso así, muy bien, sobre los sacramentos. Importante que hacer una catequesis para adultos, tener en cuenta sobre el tema del sacramento del matrimonio, ¿no? En las disposiciones que deben tener para casarse, no olvidarlo, y para poder comulgar hay que ser confesado, hay que recibir primero la confesión y después la comunión, y para recibir la confirmación, el sacramento de la confirmación debe estar como la comunión, debidamente en estado de gracia, alma en gracia, sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Así que bueno, hasta aquí explicamos así lo que es la gracia, que son los sacramentos, la gracia sacramental, que son los efectos que suceden, la gracia sacramental como efectos que suceden en el alma a recibir estos sacramentos. El bautismo, por el pecado original, te infunde la gracia de Dios, te hace hijo de Dios, te heredero del cielo. La confirmación te hace, confirma nuestra fe bautismal, nuestra consagración bautismal la confirma, nos confirma la fe, nos hace testigo de Cristo y nos hace soldado de Cristo. La Eucaristía es alimento para el alma espiritual, para aumentar la gracia de toda la presencia eucarística, hace mayor presencia de Cristo en el alma. La penitencia, que perdona los pecados personales y nos infunde nuevamente la gracia para ir creciendo. La unción de los enfermos para la sanación de los enfermos, o el viático para que la misericordia de Dios entre en esa alma y pueda ir directamente al cielo, ¿sí? Con la indulgencia plenaria. Matrimonio, ¿no? Que es para en orden al servicio de la sociedad, como el orden sagrado sacerdotal, ¿no? El sacerdocio. Bueno, esto. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.